Hola, ¿cómo estás? Te doy la súper bienvenida a este nuevo curso donde te voy a enseñar, donde vas a aprender conmigo el famosísimo sistema Cajet para guitarra. Este curso pretende ser completo y gratuito y aquí te dejo un enlace donde vas a tener acceso al curso por orden en una lista de reproducción. También la tienes en la descripción del vídeo y te animo a que la pongas en tus marcadores del navegador porque así tendrás acceso instantáneo y cómodo a todos los vídeos por orden. Bueno, vamos a empezar por definir qué es el sistema Cajet. Bueno, personalmente lo veo como un mapa del mástil de tu guitarra que te ayuda a tocar sobre todo acordes en distintas posiciones. Por ejemplo, el acorde de Do mayor se puede tocar aquí, pero también lo podemos tocar aquí, o aquí, o aquí. Todo esto es el mismo acorde de Do mayor, pero en diferentes octavas y utilizando diferentes posiciones o digitaciones. Pues el sistema Cajet precisamente te ayuda a orientarte y a ser capaz de tocar un mismo acorde en diferentes lugares del mástil de tu guitarra. Otra cosa muy interesante es que te ayuda en el transporte. Por ejemplo, un acorde de La menor se puede tocar aquí, pero con una cejilla lo puedes tocar en muchos otros lugares. El acorde cambia, en este caso por ejemplo es Re menor, aquí es La menor, pero fíjate que la posición se mantiene. Esto en el sistema Cajet se llama forma y aprenderemos que con una misma forma podemos buscar diferentes lugares del mástil para conseguir acordes en concreto. Por ejemplo, se puede tocar el acorde de Do menor con la forma de La menor. Se puede tocar Do sostenido menor con la forma de La menor. Bueno, pues todo esto lo aprenderemos. Y no solo para los acordes más básicos, sino también para acordes más interesantes, como por ejemplo acordes mayores séptima, menores séptima. Aprendemos cosas como que el acorde mayor séptima, por ejemplo, tiene esta posición y se puede transportar a cualquier lugar. Y según el lugar de la guitarra, pues será un acorde u otro acorde, pero manteniendo la misma forma. En este caso parte de la forma de Do, no te preocupes, ya lo veremos, estos son solo ejemplos. O también podemos hacer un acorde de tipo mayor séptima en forma de Re. Por ejemplo, la forma de Re original es esta, pero la forma mayor séptima sería esta. Y esto luego también lo podemos transportar. Y aquí, por ejemplo, tendríamos el acorde Fa mayor séptima, Fa sostenido mayor séptima, Sol mayor séptima. Bueno, pues no te preocupes porque poco a poco iremos aprendiendo todos estos detalles a medida que avancen las lecciones. Pero el sistema Cajet no solo sirve para eso, sino que puede ir incluso más allá. También es muy interesante para asociar formas de acordes con escalas. Mira, te pongo un ejemplo también con Do mayor para mantenerlo simple. Esto es Do mayor, pero su forma la podemos transportar a cualquier otro lugar. Por ejemplo, aquí. Pues esta forma, que es la forma de Do, ya te lo explicaré, se puede asociar con esta escala en concreto. ¿Vale? ¿Ves que esa digitación concreta, da igual si la tocas con cejilla o sin cejilla, pero esa forma de acorde se corresponde con esa digitación concreta para la escala. Sin embargo, como sabes, tenemos otras formas para hacer acordes. Este mismo acorde lo podremos hacer aquí. Es el mismo acorde, fíjate que suena igual, ¿vale? Casi igual, tienen ahí un orden un poco distintos, pero es el mismo acorde. Y sin embargo, en esta posición podemos asociar la misma escala, pero en otra digitación distinta. ¿Ves? Y aquí podemos asociar esta forma con esta. Bueno, pues eso, que esa es otra utilidad del sistema Cajet, el hecho de asociar escalas con formas de acordes. Y eso, por supuesto, te ayuda mucho en su aprendizaje de una manera visual y asociativa. Y bueno, también puedes hacer más cosas. Realmente el sistema Cajet es como una estructura mental, un prisma sobre el cual entender la guitarra. No es el único, pero también te puede llevar a hacer cosas más avanzadas, como los modos, entender cuestiones relativas a la armonía, incluso te puede ayudar a transportar, pero no solo un acorde, sino una progresión entera de acordes a otro tono. Bueno, ya iremos viendo todas estas cosas, también en función de lo que me vayáis pidiendo en los comentarios, podéis comentar cada una de las lecciones y sugerir
cosas que a mí en principio no se me habían ocurrido, pero que a vosotros os parecen interesantes. Antes de seguir, como casi siempre, tengo algunas advertencias. En primer lugar, es entender que, bueno, al menos a mi juicio, el sistema Kajet es un parche, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Es decir, que es muy interesante, es un sistema visual bastante completo, pero que realmente está lejos de darte todas las posibilidades que hay de hacer acordes o escalas. Un ejemplo, como siempre hemos visto que esto es Do mayor, esto es Do mayor 2, Do mayor 3, Do mayor 4, ¿vale? Hemos visto 4 maneras de hacer Do mayor en este caso, que son más o menos las que contempla el sistema Kajet. No obstante, hay muchísimas maneras de hacer un acorde de tipo mayor, en este caso de Do mayor, que no contempla el sistema Kajet. Por ejemplo, si yo toco la nota Do aquí, la nota Sol en tercera cuerda y la nota Mi en primera cuerda, hago así. Eso es un acorde de Do mayor y no te lo va a enseñar el sistema Kajet. Si yo toco Do, Mi, Sol aquí, por ejemplo, 3 notas, eso es una posición válida para el acorde de Do mayor, tampoco te lo va a enseñar el sistema Kajet. Y bueno, si nos ponemos creativos podemos estar aquí toda la tarde. Mira, aquí puedo poner la nota Sol, por ejemplo, Mi y Do. Eso también es un acorde de Do mayor, lo que pasa es que está invertido. La primera nota es Sol en lugar de Do, pero tengo Do, Mi y Sol. Y esto tampoco te lo va a enseñar el sistema Kajet. Y lo mismo sucede con las escalas. Te enseña algunas digitaciones que se pueden asociar a algunas formas y son cómodas y convenientes, pero no son las únicas maneras de hacer las escalas. Lo que quiero decir es que tengas en cuenta que a pesar de lo interesante que pueda ser este sistema, siempre tiene sus limitaciones. Y la única manera real de poder abordar la música y la guitarra en toda su complejidad es aprender música desde el principio, con todo su recorrido y toda su teoría musical. Sin embargo, es evidente que no todas las personas, especialmente los aficionados a la música, no todos quieren, no tienen la voluntad o a lo mejor no tienen el tiempo para invertirlo en todo este aprendizaje que a veces es un poco arduo y dura muchos años, ¿no? De aprender música desde el principio. Por eso mismo yo llamo el sistema Kajet una especie de parche, ¿no? Porque se sitúa en algún lugar intermedio, donde puedes aprender muchas cosas interesantes sobre la guitarra y la armonía sin necesidad de estudiar profundamente la teoría musical, ya que va por patrones visuales. Y eso está perfecto y le puedes sacar muchísima utilidad, pero siempre ten presente que es un sistema limitado. Muy bien, pues si a pesar de esto tienes interés en hacer este curso, casi todo el mundo lo puede hacer, pero digamos que hay 3 requisitos previos. En primer lugar, vas a necesitar tener un mínimo de agilidad en los dedos, ya que veremos algunas posiciones que no son del todo fáciles. Especialmente vamos a ver muchísima cejilla. Vas a necesitar mucha cejilla para hacer transportes de acordes. Y luego también hay algunas posiciones, como por ejemplo la posición de Do, que transportada pues tiene su dificultad. Entonces digamos que si no tienes la mano medianamente entrenada o con un poco de agilidad, pues vas a tener una dificultad técnica que te va a impedir seguir con el curso. Quizás lo comprendas intelectualmente, pero no vas a ser capaz de ejecutar los acordes por una carencia técnica. Si tienes problemas con esto, yo en la descripción del vídeo te voy a dejar algunos enlaces a tutoriales que hice en su día sobre la cejilla. Hice uno sobre la cejilla completa, la media cejilla y también otro que te va a resultar interesante sobre el cambio de acordes, la técnica de cambio de acordes que utilizamos, bueno, pues guitarristas profesionales. Es una técnica muy eficiente. Si sientes que no controlas mucho tu mano, que te falta técnica o que, bueno, más o menos estás ahí pero podrías mejorar aún más, pues te recomiendo que estudies y practiques esos tutoriales porque te vendrán bien. Luego, como segundo requisito, necesitas saberte las notas en la guitarra. Esto es obligatorio porque si tú quieres saber, por ejemplo, que este acorde es Do sostenido mayor, aprenderemos una cosa que se llama el concepto de fundamental de un acorde. Bueno, la fundamental es la nota que le da nombre al acorde. En este caso la fundamental es esta. Tú tienes que saber que esa nota se llama Do sostenido para determinar que este acorde se llama Do sostenido mayor. Por tanto, eso es necesario, ¿no? Saber que esto es un Sol, esto es un Mi, esto es un Re. Bueno, pues eso lo vas a tener que saber. De nuevo, si no te sabes las notas en la guitarra, también tengo una clase, de hecho una masterclass específica hecha para eso, que también te la dejo por aquí o si no en la descripción del vídeo. Allí podrás aprender todas las notas para la guitarra. Bueno, y por último, este no es un requisito técnico, pero sí, digamos, emocional, por decirlo de alguna manera, y es que obviamente necesitas tener ganas y tiempo.
Cualquier actividad ya sabes que requiere un esfuerzo. He hablado mucho sobre estas cuestiones en mi canal, en mis procesos de estudio, que lo puedes comprobar ahí. Por supuesto, necesitarás tu disciplina, tu concentración. Estamos en un entorno, digamos, poco óptimo para la pedagogía, ya que esto es YouTube y, bueno, estamos en un entorno un poco distractor, tendrás un montón de vídeos por aquí, tendrás anuncios, etc. Pero bueno, a cambio de eso es gratuito, así que yo lo que te recomiendo es un poquito de autodisciplina, que veas los vídeos en pantalla grande para evitar otras distracciones y que te bloquees un tiempo en tu día, yo que sé, media hora, una hora o así, para ir completando este curso, como si lo estuvieses estudiando en serio en un conservatorio o una escuela de música. Aprovéchate de que es gratis, valóralo y ahora simplemente necesitas invertir un poco de tiempo y disciplina. Eso ya no lo puedo hacer por mí. Muy bien, pues si cuentas con estos 3 requisitos, tienes ganas e ilusión, empezamos con el curso y nos vemos en el próximo vídeo en la lección número 1. Espero que lo disfrutéis. Hasta la próxima. Ok.